Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde. Ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se han iniciado 1.750.000 soluciones habitacionales, de las cuales más de 800.000 han sido con ayuda de la Nación en sus diferentes programas. Luis Mora, sobre este importante tema, consulta. Quiero saber si en Colombia logramos disminuir el déficit habitacional. El gobierno del presidente Santos ha hecho una labor muy importante. En estos últimos 4 años teníamos previsto terminar con 5.5% de déficit habitacional. Y la gran noticia que le tenemos a los colombianos es que el informe que nos dio el DANE nos informa que en el 2017 terminamos con el 5.2%. Es decir, un año antes de terminar el gobierno, muy por debajo de lo que esperaba el gobierno nacional, y cuando termine el 2018 estaremos muy seguramente en el 5%, lo que quiere decir que disminuimos en más del 60% ese déficit que parecía algo imposible. Colombia no tenía un programa de viviendas gratis. Prometimos construir 100.000. Ya duplicamos esa meta y en 2018 serán 275.000 viviendas urbanas y rurales gratis. Cumplimos. Actualmente Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Del total de las exportaciones en 2017, el 29,7% tuvieron como destino Estados Unidos y alcanzaron los 10.546 millones de dólares, un aumento del 5,22% frente a 2016. Jocelyn Méndez, desde la capital de nuestro país, al respecto, consulta. Quiero saber por qué Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para los productos colombianos. Lo primero que hay que resaltar es que Estados Unidos es un mercado de 325 millones de consumidores, donde tenemos una posición geográfica que nos permite tener un acercamiento rápido, eficiente, para llevar los productos colombianos, como también para atraer turistas y traer inversión extranjera directa. Es un mercado que es el principal comprador a nivel internacional del comercio mundial, y por eso Colombia hoy en día está fortaleciendo las relaciones y trabajando muy de la mano para generar no solamente una agenda comercial, sino una agenda de cooperación, una agenda de posconflicto, una agenda social y una agenda geopolítica. Entre los años 2010 y 2017, el número de turistas extranjeros aumentó en más de 4.200.000 nuevos visitantes. Se triplicó el número de visitantes extranjeros. Cumplimos. Y el 23 de abril es una fecha simbólica para la literatura universal, porque fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para celebrar el Día del Libro, del Idioma y del Derecho de Autor. Esta fecha constituye una gran oportunidad para que todos los colombianos recordemos la importancia de respetar los derechos de nuestros autores y artistas. Y justamente a través de nuestras redes sociales, Lilia Torres nos escribe. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad intelectual es el régimen jurídico que incentiva las creaciones y las invenciones que son realizadas fruto del esfuerzo, del intelecto de un ser humano. La propiedad intelectual se divide en 3 grandes ramas. Por una parte, el derecho de autor y los derechos conexos, que es la rama que está a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entidad adscrita al Ministerio del Interior. Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene una delegatura de propiedad industrial que se encarga de las nuevas creaciones, es decir, las patentes y los diseños industriales y los signos distintivos como los nombres y las enseñas comerciales. Y finalmente se encuentran los obtentores de variedades vegetales, que es un área que se encuentra a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario. Estas 3 grandes ramas conforman básicamente la propiedad intelectual y, por supuesto, la propiedad intelectual lo que pretende es otorgar un incentivo a todas esas personas que hacen un esfuerzo por esa creación. El presupuesto para la educación ha sido el más alto en los últimos años. Gracias a esto, entre otras cosas, la educación en colegios públicos es gratis y hoy más de 8 millones de niños son beneficiados. Cumplimos. Durante el 2017, Colombia exportó un poco más de 16 millones de kilos de carne de res,
a 14 países en continentes como Europa, África, América y Asia, mientras que en enero y febrero de este año van 3.553.299 kilos exportados, en su mayoría carne bovina que se produce en los departamentos de la costa caribe colombiana. Actualmente nuestro país mantiene el estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa por vacunación. Interesada en este tema, Daniela Briceño pregunta. Tengo una inquietud. ¿Qué significa para Colombia estar libre de aftosa? Que nuestros mercados, los 18 destinos internacionales de nuestro ganado están intactos, que no vamos a perder, que por el contrario vamos a incrementar. Tenemos previsto en los próximos días un viaje a la República de China con el señor director del ICA, donde vamos a pedir también admisibilidad, además del aguacatejas, para la carne colombiana. Entre el 2010 y el 2017, más de 3.500.000 colombianos consiguieron trabajo, casi 3 de cada 4 con seguridad social. Falta, pero hoy tenemos más trabajo y más trabajo digno. Cumplimos. Después de finalizado el censo electrónico, inició ahora la primera etapa del censo puerta a puerta con una base de 5.048.492 personas censadas. Esta primera etapa puerta a puerta cubrirá Bogotá y los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Carlos Asprilla sobre este tema nos escribe. ¿Este censo cómo beneficia a las minorías? Carlos, este censo es incluyente desde el ámbito de lo étnico. El DANE desde el año 2015 desarrolló todo un proceso de consulta y concertación cuyos resultados de esa consulta y concertación fueron protocolizados el año anterior a través de las instancias nacionales de las comunidades étnicas. Esta consulta y concertación permitió protocolizar primero la pregunta de autorreconocimiento, que además incluye una pregunta adicional sobre la localización en territorio de esta población, pregunta además sobre clanes, que esto nunca se había preguntado en un censo. Lo segundo, se protocolizaron también acuerdos que tienen que ver con la operación del censo. En esos acuerdos, entonces, en los territorios étnicos, en los territorios colectivos de las comunidades negras y afrocolombianas y en las rutas que van a recorrer los pueblos indígenas, los censistas van a ser miembros de las mismas comunidades donde se va a hacer este levantamiento censal. En segundo lugar, las mismas organizaciones de estas comunidades étnicas en el país van a ser operadores del personal, del transporte y de comunicaciones en los mismos territorios y en las mismas comunidades étnicas, que es otro avance muy importante porque nunca se había hecho. De hecho, casi que el 21% de todo el personal que se va a utilizar en el censo va a ser étnico. Y además se hizo todo un proceso muy grande de cartografía social en el que se trabajó con todas las comunidades para poder tener la ubicación de estas comunidades en el país, de tal manera que vamos a ir a los rincones más grandes del país a que el censo incluya estas comunidades étnicas. En 2010, 24 niños tenían que compartir un solo computador. Hoy, solo 4 niños lo hacen. Y con todos los contenidos educativos, hemos entregado más de 2.400.000 gratis. Cumplimos. Y el Instituto Nacional de Metrología está encargado de desarrollar, como su nombre lo indica, la metrología en Colombia como fuente para crear innovación y desarrollo para el país a través de la exactitud de las medidas y los procesos para determinarlas. Javier Rodríguez quiere conocer más información. Yo quiero saber cuál es la función del Instituto Nacional de Metrología.
Somos un organismo técnico y científico encargado de la metrología científica e industrial del país. Para hacerlo más fácil de entender, somos el organismo que respalda que las mediciones que se realizan en el país sean confiables, bien sean aquellas que son necesarias en el sector productivo o aquellas que se desarrollan para la verificación de la calidad de un producto o servicio. Además, representamos la estandarización de las medidas del Sistema Internacional de Unidades en Colombia, con relación a las referencias internacionales. El Sistema Internacional de Unidades usa como la referencia internacional las 7 medidas fundamentales de medición, que son el metro, el segundo, el kilogramo, el amper, el kelvin, el mol y la candela. Medidas como el metro, el segundo y el kilogramo, que son usadas a diarios por cualquier persona, sumadas a otras como el amper, el kelvin, la mol y la candela, que en la cotidianidad de diferentes industrias se utilizan constantemente para múltiples procesos, productos y proyectos. Deben ser estandarizadas para lograr la calidad de productos y procedimientos que afectan a los consumidores en general. Nuestra labor es brindar esa referencia para elevar la calidad y la innovación en la industria y la ciencia en Colombia. Colombia solo tenía 730 kilómetros de dobles calzadas. En 2018, tenemos 2.100 kilómetros construidos. Triplicamos las dobles calzadas. Más infraestructura con seguridad vial. Cumplimos. Con el objetivo fundamental de promover e impulsar alianzas que fortalezcan el control fiscal colombiano, se realizó un encuentro técnico entre la Auditoría General de la República de Colombia y una representación de la República de China. La intención es que a partir del intercambio de experiencias y conocimiento de los respectivos modelos, se permita identificar las diferencias, similitudes y posibilidades de los sistemas de control fiscal y auditoría que se ejerzan en estos países para la vigilancia de los recursos públicos. Sobre este tema, Raúl Fonseca consulta. ¿Cómo se pueden presentar requerimientos ante el AGR? Nosotros hemos dispuesto todas las facilidades para que se realicen. En primer lugar, en nuestra página web, es una de las primeras circunstancias de cómo se pueden realizar dichos requerimientos. Ahí en nuestra página www.auditoria.gov.co, ahí nos pueden colocar todos los requerimientos, pero aparte de ello también en nuestro conmutador, comunicándose con cada una de las áreas respectivas. De igual manera, tenemos sedes en 10 departamentos y estas subsedes regionales de igual manera están en toda la disposición para recibir cualquier tipo de requerimiento ciudadano al respecto de la función propia que nosotros estamos desempeñando, cuál es ejercerle el control a estos organismos que están realizando el control fiscal en nuestro país. En 2010, éramos uno de los países con los medicamentos más costosos del mundo. Hoy, tenemos controlado el precio de más de 1.000 medicamentos de alto costo, vitales para la salud de los colombianos. Cumplimos. Y como parte de su mandato, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como una condición para el desarrollo sostenible, la construcción de una paz duradera y la gobernabilidad democrática e incluyente. Sin duda, un tema de todo el interés para los colombianos como Marta Sierra. ¿Cómo nació el sello de equidad laboral Equipares? Bueno, es una iniciativa regional para América Latina y el Caribe que desde un inicio el gobierno colombiano asumió como propia y la incorporó como política pública y de alguna manera pues el gobierno asumió esa iniciativa como una herramienta más de promoción de la igualdad de género y para asegurar que en el sector privado, no solo en el sector público, el rol de las mujeres estuviese bien reconocido y se promoviese, digamos, una participación equitativa, por supuesto a nivel salarial, pero en todas las facetas del trabajo. A veces hay situaciones en las cuales en muchas empresas se asumen que determinadas funciones son solo para hombres y en muchos casos es simplemente un prejuicio o una convención social, y este programa ayuda justamente a darle más oportunidades a las mujeres para que participen activa y efectivamente en el sector privado y en las empresas que forman parte de la iniciativa. En 2010, menos de 6 millones de familias tenían cobertura de gas natural. Hoy,
más de 9 millones tienen conexión de gas natural. 3.400.000 nuevas familias que ahora viven mejor. Cumplimos. El contrabando afecta el empleo formal, el crecimiento de la industria y también de la economía colombiana. Por eso la invitación del Gobierno Nacional a todos los ciudadanos es a preferir los productos colombianos que son de excelente calidad y que cada día se exportan a mercados más sofisticados. Jason Camacho quiere conocer más detalles sobre este importante tema. ¿Qué pasa con la mercancía de contrabando que es aprehendida? Como hemos mencionado, el contrabando hace un daño enorme al país. El contrabando destruye las empresas colombianas y destruye el empleo en Colombia. La acción de la DIAN y la Policía Fiscal Aduanera es combatir frontalmente al contrabando. Eso implica que muchas de las veces esa mercancía que se encuentra sea aprehendida, la toma el control la DIAN. Si es una mercancía, por ejemplo, que está sujeta a regulaciones específicas o temas, por ejemplo, como el trago, los cigarrillos, alimentos en descomposición, esa carne que se apreende en la frontera con Venezuela, unas condiciones higiénicas deplorables, todo eso se tiene que destruir. Sin embargo, cuando tenemos elementos, por ejemplo, en materia de calzado, en materia de confecciones, alimentos en buen estado, los repartimos a la población más vulnerable a través del DPS, de las fuerzas militares, y se donan a través de esas entidades para que la población más vulnerable se pueda beneficiar de esos productos aprehendidos por el contrabando. En 2010, menos de 3 millones de colombianos tenían acceso a Internet. Hoy, más de 30 millones tenemos Internet de banda ancha y además, todos los municipios ya están conectados con el mundo. Cumplimos. Desde la expedición de la Ley de Bomberos en el año 2012, se han fortalecido más de 685 cuerpos de bomberos en todo el territorio nacional, en vehículos y equipos especializados con una inversión superior a los 110.000 millones de pesos. Durante el actual gobierno, la labor de los bomberos se concentró en 3 ejes estratégicos: incendios, rescates y materiales peligrosos. Y justamente sobre este tema, Hernando Forero, a través de nuestras redes, escribe. ¿Qué debemos tener en cuenta los colombianos para evitar las emergencias por incendios? Hernando, las emergencias por incendios tienen 2 órbitas. Los incendios forestales son los más complejos porque la gente se descuida mucho en el medio ambiente. Hay que evitar fogatas, dejar eliminados todos los combustibles en las áreas rurales, de manera tal de que no hayan unas combustiones que generen ese tipo de incendios. Por otro lado, los incendios estructurales urbanos deben de prevenirse con sistemas de detección, aislamiento de combustibles, un sistema de respuesta a incendios y la pronta llamada a los bomberos que accederán a la zona de la emergencia de manera inmediata. Colombia no tenía un programa de viviendas gratis. Prometimos construir 100.000. Ya duplicamos esa meta y en 2018 serán 275.000 viviendas urbanas y rurales gratis. Cumplimos. Los retos para el año 2018 y los años que siguen para la industria militar de Colombia se enfocarán en la internacionalización de sus capacidades y en la interoperabilidad. Las Fuerzas Armadas que ganaron la victoria de la paz tendrán más tecnología y también una visión más internacional. Alejandro Aguirre quiere ampliar esta información. Quiero saber qué es Indumil. La industria militar, de acuerdo a su estructura, es una empresa industrial y comercial del Estado que, siguiendo los lineamientos y políticas del gobierno colombiano, es la que se encarga de fabricar, importar todo lo relacionado con armas y municiones. De igual manera, estamos en capacidad en este momento, como se ha venido haciendo, de exportar, y de acuerdo al ordenado en la Constitución Nacional, en el artículo 223, somos los que mantenemos el monopolio del Estado como tal. El presupuesto para la educación ha sido el más alto en los últimos años. Gracias a esto, entre otras cosas, la educación en colegios públicos es gratis y hoy más de 8 millones de niños son beneficiados. Cumplimos.
Las vacunas son muy importantes porque previenen enfermedades y aplicarlas en las edades y dosis recomendadas evita complicaciones que pueden llevar a la muerte. Y mucho ojo a esto, no solo los niños deben vacunarse, también deben hacerlo las mujeres en edad fértil, las gestantes a partir del segundo trimestre de embarazo, las niñas sujeto del programa para el virus del papiloma humano y los adultos de 50 y más años. Y precisamente Daniel Guerrero sobre este importante tema consulta. Yo quiero saber si adultos debemos reforzar las vacunas. Bueno, no deberíamos decirle reforzar. Nosotros los adultos no nos aplicamos refuerzos, pero existen vacunas específicas para los adultos. Es así como las mujeres embarazadas, por ejemplo, deben recibir 2 vacunas. Una es la DPT acelular, que es especial para las embarazadas, la vacuna contra influenza, y los mayores de 60 años, asimismo, deben vacunarse contra la influenza. De igual manera, aunque en Colombia desde hace varios años todo niño de 1 año se le pone vacuna de fiebre amarilla, hay personas adultas, muy pocas en realidad, que no la tienen, pero esas deben buscar la vacunación. La vacuna de fiebre amarilla se pone una sola vez en la vida, entonces se debe recomendar esa vacuna. Y sí, tenemos viajeros, visitantes, en cuyos países no se ponen vacunas de fiebre amarilla, hay que recordarle que aquí tenemos algunas zonas con fiebre amarilla y por lo tanto es obligatorio en Colombia aplicársela cuando ellos van a viajar a ciertos lugares, ciertos parques naturales en el territorio nacional. En 2010, éramos uno de los países con los medicamentos más costosos del mundo. Hoy, tenemos controlado el precio de más de 1000 medicamentos de alto costo, vitales para la salud de los colombianos. Cumplimos. Además del papel como material de documentos históricos, el Archivo General de la Nación preserva formatos especiales como rollos cinematográficos y de fotografía, negativos, cintas fonográficas y de video, discos ópticos, microfilm, entre otros. Todos ellos documentos declarados de interés cultural. Y en nuestras redes sociales, Edgar Torres nos dejó esta inquietud. ¿Qué pasa si una entidad del Estado no documenta su información relevante ante el Archivo Nacional? Edgar, no solamente la Ley General de Archivos del año 2000, sino las leyes de transparencia de la administración pública y de acceso ciudadano a la información comprometen a cualquier servidor público de cualquier ámbito de la vida nacional y aquellas empresas privadas que realizan funciones públicas a organizar la documentación de los archivos y a ponerlos al acceso del ciudadano que los solicite e inclusive a ofrecerle copias que el ciudadano solicite. Hoy en día, el Archivo General de la Nación ejerce una función de inspección y vigilancia sobre la labor archivística de todos los funcionarios del país. Y todas las contralorías de cualquier orden reportan hallazgos cuando encuentran que las instituciones nacionales, departamentales o municipales no cumplen lo ordenado por la Ley General de Archivos, que compromete la función archivística de todos los funcionarios públicos del país. Colombia solo tenía 730 kilómetros de dobles calzadas. En 2018, tenemos 2.100 kilómetros construidos. Triplicamos las dobles calzadas. Más infraestructura con seguridad vial. Cumplimos. El análisis macrosectorial evalúa el comportamiento y el grado de cumplimiento de las finanzas públicas, así como el cumplimiento de los objetivos gubernamentales, enfocando sectores económicos específicos. Para tales efectos, la Contraloría cuenta con 7 direcciones de estudios sectoriales en cada una de las Contralorías delegadas. Rubén Flores sobre este tema nos escribe. ¿Cómo lleva a cabo la Contraloría General el control macro? El control macro se origina en la vigilancia de algo muy elemental, que son las políticas públicas que trata el Estado colombiano. Entonces, ese control se determina en que la Contraloría vigila a través de unas direcciones especiales sectoriales para esos estudios las actividades que desarrolla el Estado en las distintas órbitas públicas. Entonces, ahí encontramos nosotros que pues, hay una política pública en el tema de salud,
en el tema de infraestructura, en el tema del medio ambiente, en el tema judicial, para poner 4 ejemplos. Entonces la Contraloría dice si esos resultados están siendo positivos, si están siendo regulares, si están siendo negativos, si se están satisfaciendo las necesidades de la sociedad colombiana y sobre todo de los colombianos que más necesitan del Estado. Entre el 2010 y el 2017, más de 3.500.000 colombianos consiguieron trabajo, casi 3 de cada 4 con seguridad social. Falta, pero hoy tenemos más trabajo y más trabajo digno. Cumplimos. Y en cumplimiento de su rol como autoridad marítima colombiana, la DIMAR, a través de su Capitanía de Puerto en Buenaventura, lidera la organización de un próximo simulacro de protección de buques e instalaciones portuarias. Este comité, que se reúne periódicamente, tiene como objetivo evaluar las diferentes amenazas de las que puede ser objeto la ciudad-puerto y las instalaciones portuarias certificadas que prestan servicio a los buques de tráfico internacional. En relación a este importante tema, Gabriela Martínez nos escribe. ¿Cuál es la misión de la DIMAR? Gabriela, la misión de la Dirección General Marítima tiene 2 componentes, una tarea y un propósito. La tarea no es otra que la del ejercicio de la autoridad marítima, dirigiendo, liderando, coordinando y controlando todas aquellas actividades marítimas y fluviales que se realizan en Colombia, con el propósito de contribuir a los intereses marítimos de la nación. Esos intereses marítimos de la nación, Gabriela, están perfectamente determinados en la Política Nacional del Océano y los espacios costeros, y son en general 13 intereses marítimos que le apuntan al crecimiento económico de Colombia en temas de turismo, en temas de pesca artesanal, de pesca industrial, también por supuesto en temas de soberanía y defensa. Espero, Gabriela, que la respuesta haya sido de tu agrado. Entre los años 2010 y 2017, el número de turistas extranjeros aumentó en más de 4.200.000 nuevos visitantes. Se triplicó el número de visitantes extranjeros. Cumplimos. Y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es la autoridad nacional que declara las áreas arqueológicas protegidas, expide las autorizaciones de intervención, realiza el peritaje de las piezas, hace su registro, autoriza la tenencia de estos bienes y es responsable de su inventario en el ámbito nacional. Y precisamente sobre esta institución, Andrea Pérez nos envía esta consulta a través de nuestras redes. ¿Puedo hacer mis pasantías en el ICANN si estudié una carrera afín? Andrea, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es una entidad técnica y científica que trabaja sobre bienes patrimoniales. En ese sentido, las disciplinas que se ocupan del patrimonio tienen competencias absolutas al interior del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Es por eso que los estudiantes y las personas profesionales o en preparación de ser profesionales de estas áreas pueden hacer parte del ICANN a través de las pasantías, de los sistemas de vinculación de investigadores asociados y de auxiliares de investigación que promueve el Instituto Colombiano. En 2010, 24 niños tenían que compartir un solo computador. Hoy, solo 4 niños lo hacen. Y con todos los contenidos educativos, hemos entregado más de 2.400.000 gratis. Cumplimos. El Instituto Caro y Cuervo, fundado en 1942, debe su nombre a 2 ilustres intelectuales colombianos del siglo XIX, Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, cuyas obras sobre el español americano son ampliamente conocidas y respetadas por la comunidad científica internacional. En sus más de 7 décadas de historia, el instituto ha adquirido un alto renombre internacional gracias a la calidad de sus investigaciones y proyectos. Alejandra Valencia está muy interesada en conocer más detalles. ¿Cómo puedo hacer para reservar una visita al Museo del Instituto Caro y Cuervo? Tenemos una amplia variedad de actividades. Tenemos un museo vivo, que es la imprenta patriótica, y tenemos salas de museos tanto aquí como en la Hacienda Yerbabuena. En la Hacienda Yerbabuena se pueden visitar los jardines como eran los jardines de una casa en el siglo XIX. Todas ellas se pueden coordinar a través de la dirección que aparece en pantalla.
Muy bien, y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que nos sigan escribiendo a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram, donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. En 2010, menos de 6 millones de familias tenían cobertura de gas natural. Hoy, más de 9 millones tienen conexión de gas natural. 3.400.000 nuevas familias que ahora viven mejor. Cumplimos.